Que Dios te bendiga, bienvenido a La Escarcha. Vamos a leer en Gálatas, en el capítulo 4 y el versículo 12, donde Pablo dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y vamos a partir este versículo en varias partes. Nos quedamos simplemente con esta primera parte en la que Pablo ruega a los Gálatas que se fijen en él, que le imiten. Y esto es algo que nos recuerda a algunos otros versículos de Pablo también en 1 Corintios 11, el versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O también Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cómo puede Pablo ponerse él mismo de ejemplo para pedir seguidamente a los demás que lo imiten? ¿No es esto un ejercicio de arrogancia? ¿No es una forma de ponerse él mismo en el foco? Pues si lo analizamos podemos llevarnos una sorpresa, porque no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, lo que Pablo está haciendo es exactamente lo que Jesús hizo también. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús dónde moraba, dónde vivía, Jesús les dijo: venid y ved, ¿no? Y dice en Marcos 3:14, estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que lo que Jesús volcó en los discípulos no fue simplemente información didáctica, sino que se puso él mismo como modelo, se los llevó a vivir con él para que viesen lo que él hacía y llegaran a ser imitadores. En una ocasión les dijo incluso: aprended de mí, que soy manso y humilde. De modo que los estándares tan altos que Pablo tenía para poder decir a los demás que le imitasen no venían de él, porque él mismo no se consideraba lo suficientemente apto, y en más de una ocasión lo expresó así. Sin embargo, los estándares que tenían venían del hombre que tenía delante, el hombre al que estaba encadenado él para siempre, que no es otro que Jesucristo. Esos eran los estándares de Pablo. Pablo era tan fiel a ese modelo y estaba tan seguro de que estaba representando a ese modelo que no tenía temor de decir: imitadme a mí, volveos como yo. ¿Y de qué está hablando Pablo? ¿Cuáles eran los estándares de Pablo? ¿Qué tipo de líder era Pablo? Pues si lo analizas bien y lo comparas a algunos líderes de hoy, te puedes llevar una sorpresa. ¿Qué tipo de líder era Pablo? Pablo se presenta como un miembro completamente normal, ordinario y al mismo nivel que los demás en la comunidad. Pablo es un hombre que rechaza expresamente el ejercicio del poder o de la manipulación sobre los demás. Se considera colega con los otros siervos del Señor, con los otros apóstoles, se considera al mismo nivel que ellos, expresa su opinión en muchas ocasiones, pero después en muchas ocasiones también deja de lado sus creencias, corrige, acepta compromisos, bautiza, enseña a los demás, pero sabe que la relación cristiana está basada en principios de reciprocidad, respeta a la gente, es capaz de verter lágrimas, es capaz de llorar con los que lloran, es capaz de valorar las lágrimas de otros, no juzga a los demás por las situaciones que están pasando, no hay ningún culto a su personalidad, ninguna exigencia ridícula de que le imiten en ningún tipo de decisiones personales, y sin embargo hay algo único en él. Se sabe apartado por Dios desde el vientre de su madre para una tarea de talla mundial, una tarea de influencia universal, y no quiere saber nada más que del hombre crucificado, al que sirve, que le ha dado la vida, que ha cambiado absolutamente todo, y no va a dejar esa tarea por nada ni por nadie. Ese es Pablo. Tremendo modelo, y la pregunta en esta mañana para ti es esta: cuando lo miras a él, dime a cuántos de nosotros se parece. Y dime si te atreverías a decir, como él dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Te atreverías a decir, como él dice: hermanos, volveos como yo? Esto es La Escarcha, mucho en lo que pensar hoy. Que Dios te bendiga.